Buen día, ¿cómo están? Muy buenos días, doctor. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Medardo, qué bueno escucharte, ¿cómo va todo? Muy bien, en recuperación, muy bien. Esperando la cita con el cardiólogo para destinar las terapias y los pasos a seguir. Por ahora cuidándome y tomando la droga. Claro, bueno, qué chévere. Bueno, hoy están poco madrugadores estos varones. Sí, están poquitos, pero bueno. De ahí le echo la invitación a vos, amigos, y ahí volví y se las mandé. Vamos a ver. Sí, eso toca estar orando por ellos. Ok, pues vamos a esperar ahí un par de minuticos nomás y arrancamos. Ok. Bueno, listo, vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias por este nuevo día que nos regalas. Queremos pedirte, Señor, una bendición especial para este espacio, que toques el corazón de tanto hombre, Señor, que necesita ser transformado, necesitamos. Por eso hoy colocamos, Señor, este tiempo en tus manos y poder, Señor, compartir este tema tan trascendente para nuestras vidas. Hoy clamamos a ti por todos los que necesitan una recuperación en salud muy especial. Gracias por la sanidad que le has otorgado a Medardo y clamamos, Señor, por la salud de Irma Paola Quijano, que todo cáncer en su estómago, Señor, sea eliminado por tu amor, tu poder, tu presencia. Y darte gracias por toda la protección que nos has dado en esta pandemia. Y gracias te damos, Señor, también por
por cada país que nos has permitido establecer tu obra. Quedamos bajo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entremos directamente a nuestro tema de hoy. Entonces, bueno, eres lo que piensas. Yo creo que hoy, en lo que vamos a revisar, pues pueda que no haya nada nuevo, pero lo que sí lo hace interesante es revisar qué de eso lo hemos establecido en nuestra vida, qué de esto realmente lo estamos incorporando en nuestro caminar. De manera que esta parte del pensar, del meditar, era lo que nos decía Salomón: tal como piensa el hombre en su corazón, así es él. O sea, definitivamente somos lo que pensamos. Y de aquí sacamos una primera gran conclusión, y es ¿quién deseo ser? Yo esto no lo puedo cambiar, soy lo que pienso, entonces, ¿quién deseo ser? Y para lograr eso que deseo ser, tengo que necesariamente revisar esos procesos de cómo pienso, cómo siento, cómo actúo, cómo decido, cómo me relaciono. Es la esencia de la vida. Y sin esto no hay nada. Por eso este tema es tan apasionante, y creo que es quizá el mayor desafío que tenemos para el resto de nuestra vida. Siempre traigo esto porque nos lleva al núcleo desde donde podemos comenzar a revisar esos procesos mentales. Entonces, el primero de ellos, pues, es clarificar mi origen, mi identidad y mi propósito. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y para qué estoy aquí en la tierra? Esto es transversal a todas nuestras actividades, absolutamente a todas. Entonces, en el origen, pues, si hay dudas frente a la creación, o se cree más en la evolución, a veces me sorprendo porque le pregunta uno a una persona si cree en Dios y dice que sí. Pero ya cuando uno entra a explorar cuál es el Dios que cree, entonces dice, no, el de la energía del universo, o empiezan con cantidad de filosofías que cada día, pues, ha creado más el hombre en su mente que el Dios verdadero. Pero cuando nosotros tenemos bien claro que Dios fue el que nos diseñó y nos creó, entonces pasamos a poder explorar los otros dos aspectos. La identidad es quién soy, y el propósito. Y obviamente, pues cuando nosotros hemos aceptado el poder eh, acceder a ser hijos de Dios, es lo que nos da identidad. Si algo debemos revisar hoy es qué tanto estoy identificado, lo vivo, lo creo, lo experimento, es mi esencia, que ahora soy un hijo de Dios que participa de toda la paternidad de ese Dios y de todo lo que Él, en su infinito amor y su misericordia, ya nos ha dado, nos ha establecido. Recordemos que Jesús decía: todo lo que el Padre tiene para mí, a mí vendrá. O sea, nada de lo que Dios tiene destinado para nosotros, nadie podrá impedir que llegue a nosotros. Y todo lo que Dios tiene para nosotros, ya lo tiene establecido en el cielo.
Entonces mira que la vida se trata más de recibir que, que estar inventándonos cosas por nuestra cuenta. Cuando uno tiene ese camino claro de la sensibilidad en la relación con Dios, uno empieza a recibir lo que Él tiene. Y esto precisamente nos abre el camino del propósito. Si, si una persona tiene habilidades, por decir algo, para la arquitectura, para el diseño, eh, pues nadie le va a entregar, digamos, elementos de otro tipo de disciplina. Es más o menos la analogía que hago acá. Cuando uno tiene habilidad, por ejemplo, en mi caso, para operar o para enseñar o en fin, pues eso me está indicando cuál es el propósito que Dios quiere. Él fue el que nos equipó. Entonces, mis habilidades y virtudes que vienen de ese regalo que Dios nos dio a cada uno cuando nos diseñó, nos van indicando hacia dónde va el propósito de lo que Él quiere. Jeremías 29:11 es un pasaje trascendente. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. O sea, Dios está diciendo, tu futuro y tu esperanza está en mis manos. Yo te he creado, yo soy tu dueño, pero es para lo bueno, no es para lo malo. Y entonces comienzan las decisiones. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, aquí aparece una acción que es nuestra. Dice, cuando se conviertan. Entonces, yo debo revisar si mi conversión ha sido genuina. Porque si mi conversión es genuina, se cae un velo. Y ese es el velo de la ignorancia, el velo del engaño, el velo de la mentira, el velo que produce la naturaleza pecaminosa en nosotros. Dice, porque el Señor es el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces aparece el segundo aspecto, y es que además de que se abre la compuerta hacia la sabiduría que Dios nos quiere entregar, también empieza un proceso de libertad. ¿Y libertad de qué? Pues de todo lo que nos esclaviza externamente. De manera que, qué bueno experimentar eso, ¿no? Recuerden que el Señor prometió que el Espíritu Santo nos llevaría a conocer toda la verdad. El Señor dice que le falte sabiduría, pídemela y se la daré abundantemente. O sea, hay una fuente constante de sabiduría que nos lleva a pensar como Dios quiere que pensemos, y al pensar como Él quiere que pensemos, entonces terminamos siendo lo que Él diseñó. Tal como piensa el hombre, así es Él. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros escuchamos hablar de Dios, nosotros escuchamos hablar de, de Jesús, pero que realmente, ¿qué es la carne? Observemos que esta parte es bien interesante. Dice que hay dos maneras aún de conocer a Dios. La primera es en lo humano, en lo que hemos escuchado, en lo cultural, en lo religioso, en las tradiciones, en las imágenes, ¿cierto? Esa fue una forma como, digamos, lo conocimos. Dice, pero
que después de ese nuevo nacimiento, aún a Cristo ya no lo conoceremos así. No lo conoceremos como una teoría, no lo conoceremos como una, eh, a ver, como una idea, como una historia, como un mito, sino como una experiencia diaria. Por eso este recorrido es tan importante. Y como les decía, quizá estos versículos sean muy nuevos, muy conocidos, digo, pero la aplicación nos sirve para estar constantemente revisándonos. Entonces, primer paso, convertirse. Segundo paso, tener la experiencia de que se cae ese velo y empieza uno a recibir sabiduría no humana, sabiduría revelacional. El Espíritu Santo nos lleva a conocer toda la verdad y esto nos lleva a ser libres. Pero luego en este segundo pasaje vemos algo bien interesante, demasiado interesante, creo que lo más importante. Y es que ya Dios deja de ser una imagen, un concepto, una religión, una tradición. Dice que ya no conoceremos a Cristo como lo habíamos oído, sino que es una experiencia donde finalmente en estos dos pasajes nos termina diciendo qué es lo que ocurre al cambiar la manera de pensar. ¿Quién nos cambia la manera de pensar? El Espíritu Santo. Dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Meditemos si a nosotros nos gustaría que todo en nuestra vida fuera hecho diferente. Yo creo que es raro encontrar una persona que diga, no, yo estoy así bien, yo no quiero nada mejor. Entonces, él está diciendo, voy a hacer de ti una nueva creación. Literalmente uno es transformado en una nueva persona. Y dice que todas las cosas son hechas nuevas. Cuando meditamos un poco en nuestros hijos, por ejemplo, todos los seres humanos tenemos esta serie de preocupaciones por nuestros hijos, de estar preocupados por su futuro, de estar preocupados por cuando van creciendo y van entrando en la adolescencia, que empiezan como a desviarse de lo que les enseñamos de niños, que eran bastante enseñables, dóciles, y van entrando en esos periodos de rebeldía y uno empieza a angustiarse. Pero resulta que algo que entendemos es que Dios también los creó, también los diseñó y también tiene ese mismo plan que hablábamos ahora, eh, donde Él nos enseña desde el diseño perfecto. Y si nosotros no existiéramos, el plan de Dios con ellos va a continuar. Esto cambia totalmente la cosmovisión en nuestro tránsito terrenal. Quiero regresar a este pasaje que veíamos ahora, porque me parece muy interesante. Entonces, aquí donde dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, el futuro y la esperanza, ¿de dónde viene? Viene el diseñador. Aún este día que comienza es un regalo.
¿Qué hicimos nosotros para poder estar aquí en esta mañana? Fue recibiendo un regalo que ya viene diseñado. Lo que pasa es que cuando las cosas no salen bien, eh, terminamos tal vez echándole la culpa a Dios, pero es que hay un sistema de maldad que cada vez se extiende más en el mundo. Por eso aquí vamos de paso hacia una vida perfecta. Si nosotros no existiéramos, el plan de Dios con nuestros hijos se va a cumplir. Entonces, recorriendo nuevamente esto, son esos pasos que debemos dar para literalmente empezar a experimentar y comprobar que el diseño de Dios es perfecto, como lo veíamos atrás. Entonces, la solución, ¿qué hacer? Dice, adquiere sabiduría e inteligencia. Creo que este es el pasaje eh, que nos abre la compuerta. Esta es la llave maestra de la vida, donde dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, la forma de cambiar nuestra manera de pensar es permitiéndole a Dios que empiece un proceso relacional con nosotros. Y esto es lo que más me apasiona. Esto es lo que me ha llevado a comprender por qué Dios decidió llamarnos bienaventurados. Porque es una aventura relacional diaria, pero la base está en cambiar la manera de pensar, ¿cierto? Por eso este pasaje de Proverbios 4, del 4 al 7 dice, por encima de todas sus pertenencias, de sus posesiones, de sus intenciones humanas, adquiera sabiduría y adquiere inteligencia, que no es intelectual ni es humana, es revelacional. Para poder recibir ese diseño de que viene plasmado en la sabiduría que Dios nos quiere entregar a cada uno, porque es diferente. Él tiene una sabiduría sobrenatural para entregarla a cada uno de nosotros. Es lo que produce esos procesos de transformación. Y como lo decíamos al comienzo de la charla, uno es lo que piensa. Entonces, en esta segunda parte dice aquí, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos y háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. O sea, los procesos de evaluación sobre la forma de pensar es un proceso continuo y es un proceso transformador. Por eso este tema para mí ha sido tan apasionante en aprender a administrar el pensamiento, a comprender la vida, a comprender que hay una respuesta para todos aquellos interrogantes, a esas preguntas del por qué y el por qué a mí. Todo esto tiene una comprensión. Primera de Corintios 2 dice que las cosas de Dios son locuras para el hombre natural. Por eso ese despertar espiritual en el nuevo pacto, donde yo acepto ser convertido en hijo, empiezo a recibir esa capacitación y esa revelación para comprender la vida y también la cosmovisión, dónde voy a pasar mi eternidad. Y en esta época que hay pues tanto dolor en el mundo con la pandemia y con tanto muerto, Dios no lo había advertido, pero Él está diciendo, aquí van de paso. 90 años son un suspiro comparado con la eternidad. Y algo que a mí me cambió completamente mi cosmovisión
es cuando descubro que Dios promete que va a haber un reencuentro con nuestros seres queridos en una vida perfecta donde se hará justicia de toda la injusticia por la que hemos tenido que pasar. Otra vez, esto genera más preguntas, pero allí están las respuestas. En los espacios del domingo he venido enseñando todas las etapas de la humanidad y el paso por todas estas pruebas y estas dificultades tiene una razón de ser, porque cuando se cumpla todo lo que está escrito en su palabra, que ya falta poco por terminar de cumplirse, vendrá una época que se llama el milenio. Y en ese milenio, todo lo que fuimos capacitados a través del entrenamiento de alto impacto que es la vida, es donde vamos a comprender por qué tuvimos que pasar por todo esto. En los seminarios de neurociencias o neurocoaching, siempre he compartido esto. ¿Qué tanto disfrutamos nuestra capacidad de elegir? Si uno no pudiera elegir, sería una cárcel, una esclavitud impresionante. Pero cuando tenemos la capacidad de elegir, pues no solo es potenciarla, sino disfrutar de esa capacidad. Entonces, el apóstol Pablo lo enseñaba de una manera muy especial aquí, donde dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrese en todo lo que es verdadero. Un segundo aquí. Todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. O sea, nos está diciendo que tenemos la capacidad de elegir, de clasificar los pensamientos. Dice, concéntrese en lo que piensa, concéntrese en pensar lo que es verdadero. Esto nos implica ir y comprobar las cosas que son verdaderas, que son honorables, justas, puras, bellas, admirables, excelentes. Y tenemos la capacidad de elegir qué hacer con los pensamientos. He enseñado en otros espacios que solamente el ser humano tiene la capacidad de pensar en lo que piensa. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esa torre de control cerebral de poder evaluar nuestro tráfico aéreo, podemos decidir qué hacer con los pensamientos. Este pensamiento de dónde viene y hacia dónde me lleva. Cuando uno se entrena en esto es mucho lo que se disfruta, porque se toman mejores decisiones, porque mejoramos las relaciones que tenemos, aún relaciones con nosotros mismos. Y aprender a explorar esto de elegir en qué pensar es lo que aún se comparte con muchas filosofías. Hoy en día está muy en boga el mindfulness, que no es más que concentrarse en lo que se piensa, aunque tiene una línea que se desvía del cristianismo, que es la nueva era, pero lo menciono es por la capacidad que tenemos. Les pido perdón, acá hay un error, no es Proverbios, es Filipenses 4:8 este pasaje. Y acá también nos da otra enseñanza. Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que nos impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos y dice, los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esa palabra obedecer a veces nos genera rechazo.
pero es que es una obediencia de amor. Dios nos creó para descubrir que Él nos ama y que ese amor no tiene que ver con las circunstancias. Hay muchos momentos en que la vida nos parece cruel, pero es nuestra razón humana. Cuando entramos en esta dimensión y empezamos a tener realmente una experiencia personal con Dios y que la empieza uno desde un diálogo abierto, desde un diálogo espontáneo, genuino. Yo le comparto mucho y les digo, date la oportunidad de empezar una relación con Dios desde tus propias palabras. Es extraño, no te veo, no entiendo la vida, haz algo, quiero conocerte. Y allí comienza y Él es fiel y empieza a intervenir, porque le estamos pidiendo. Dios dice también que Él no interviene en aquel que no quiere que intervenga. De manera que por eso la palabra de Dios le llama el Señor de señores. Él es respetuoso del libre albedrío. Entonces, quise traer eh, este tiempo para hoy, pero concretamente ese punto, ¿en cuál estamos? ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy al darnos cuenta que tenemos todo el potencial y la capacidad para adquirir sabiduría, para ser nuevas personas, para comprender que hay una esperanza y un futuro perfecto y que ese es un plan constante que nosotros debemos tener como una prioridad en nuestro día a día? Eh, Cerraría esta reflexión recordando eso. Somos lo que pensamos, pero todo el potencial que tenemos para ir a otro nivel en nuestra calidad de vida está en ese plan constante, continuo, sostenible de la transformación de nuestra manera de pensar a través de recibir una sabiduría no humana, una sabiduría revelacional. Algo que marcó mi vida hace muchos años es este concepto que reiterativamente traigo de diseño original. O sea, para cada uno de nosotros hay un plan, hay un proyecto y hay una sabiduría para ser entregada. Pero no estamos obligados, a no ser que nos abramos a decir, quiero vivir la experiencia de recibir esto. Bueno, les doy la palabra en estos minuticos que nos queda, que quieren compartir frente a ese concepto de que somos lo que pensamos. ¿Qué preguntas que quieren aportar? Qué bueno que este espacio sea para interactuar también, e interactuar bastante. Entonces, adelante. Hola Carlitos, buenos días y buenos días para todos los que están presentes. ¿Qué más, Rafa? Bien, Bienvenido. gracias a Dios, Carlitos. Bueno, te he escuchado decir en alguna otra ocasión y hoy que nuestra mente es como un aeropuerto donde aterrizan muchos buenos y malos pensamientos. Y haciendo como un paralelo a lo que estás compartido en esta mañana, me pregunto qué vuelo permito que entre a ese aeropuerto de mi mente. ¿Qué permito que llegue a mi mente y que me va a edificar, me va a ayudar, que va a hacer de mí una mejor persona o que no permito? Entonces, haciendo ese paralelo y tomando la referencia de Filipenses capítulo 4, versículo 8, que lo compartías allí en pantalla,
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo en alabanza, en esto pensar. Entonces, y complementa con el versículo 9, lo que aprendiste, si recibiste, si oíste, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué bueno permito para mi vida, qué pensamientos dejo que lleguen y que de verdad son buenos. Si es malo, obviamente debo de desecharlos, porque quiero seguir adelante, quiero seguir creciendo y quiero seguir aprendiendo. Entonces, básicamente ese sería mi aporte en esta mañana, Carlitos, y bueno, que tú me ayudes aquí a complementarlo, porque qué pensamientos permito que entren a mi mente, que me hacen bien, o cuáles tengo que desechar. Muchas gracias. Gracias, Rafa, por tu complemento. Sí, yo creo que es apasionante esto de uno poder estar consciente. Hoy en día se habla mucho de conciencia plena. Hoy en día se habla mucho de fijar la atención. En un seminario que estoy dando los miércoles, voy a hablar el próximo miércoles de 3 factores que empiezan por la A. El primero es la autoestima, el segundo es la atención y el tercero es esa actitud que tenemos frente a la vida. Entonces, es el corazón del pensamiento, esas 3 cosas. Mi autoestima, mi actitud frente a la vida y mi capacidad de fijar la atención. Se ha descubierto que el cerebro definitivamente está diseñado para que la palabra de Dios se cumpla. Es impresionante cómo lo que las neurociencias han descubierto es exactamente los rieles por donde podemos hacer real todo esto que nos enseña la sabiduría de Dios desde una mirada de manual de vida y desde un proceso personal relacional y no desde una religión o una tradición. Entonces, hablar del tráfico aéreo de nuestros pensamientos es un tráfico diario. Y la mente, si nos descuidamos, nos lleva a cualquier lado, ¿cierto? Lo he comentado en otros momentos donde uno puede estar desayunando y llegarle una idea por allá de la infancia o ponerlo a imaginar sobre el futuro o lo que sea. Entonces, el elegir precisamente qué dejo y qué no dejo aterrizar en mi mente y qué dejo despegar o no de mi mente. Porque cuando somos reactivos y también después terminamos, yo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije tal cosa? Entonces eso lo podemos manejar. De manera que lo que obtenemos a relacionarnos con Dios, además de esa sabiduría no humana, es la capacidad, el poder de realizar estas cosas. Y es muy transformador y definitivamente lo va llevando a uno a realizarse en la vida. Entonces, ¿cómo no aprovechar esto que está allí, que no cuesta dinero, que no es sino entrar en esos procesos de experiencia y poder disfrutar de ello? Las neurociencias están hablando de cosas bien interesantes como los estados de calma, por ejemplo. Estados de calma que se han visto que restauran el corazón, por ejemplo, cuando se habla de coherencia cardíaca. Y un estado de calma es un estado de paz. Y si algo nos promete Dios en su palabra en los procesos relacionales con Él, es que Él nos llena de una paz que no es humana. Miremos por unos minutos, que hoy tenemos buen espacio. ¿Cuál es la fuente de nuestra paz? Y esto tiene que ver otra vez con los procesos mentales. La paz que hemos aprendido a vivir ha sido una paz circunstancial,
una paz por lo que hay afuera. Si alguien viene y nos insulta o lo que sea, se acaba la paz. Si nos llega una noticia de que aparece una deuda o cualquier cosa, se pierde la paz. Aparentemente hemos aprendido de que la vida es no tener problemas, que la vida es que nadie me incomode, mi tranquilidad humana. Pero por eso Jesús decía, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Creo que de las cosas increíbles que necesitamos como seres humanos es vivir en paz. Pero esa paz que nos ofrecen las circunstancias externas es tan frágil. Se rompe en cualquier instante. En este momento, por ejemplo, hubo otra familia que me llamó para decirme que le llegó el COVID. Ahí tengo unos compañeros muy queridos de por allá del Huila y están todos, papá, mamá e hijos están con la planadora del COVID encima. Perdieron la paz. Pero ¿por qué se pierde la paz? Porque es que el cerebro tiene determinado qué es paz. Y paz es no tener dificultades ni tener problemas. Pero en el diseño de Dios, la paz es diferente. La paz no tiene nada que ver con las circunstancias. La paz tiene que ver es con mi relación con Él. Él dice, yo te doy una paz que no te la dan las circunstancias. Y al contrario, aprenderás a atravesar las tormentas con esa paz que también en estos conceptos de neurocoaching se dice danzar bajo la lluvia, danzar en medio de la tormenta, o sea, estar alegres. Y el miércoles pasado en el seminario les hablaba de lo más importante en nuestro desarrollo personal son los conflictos. Los conflictos son la bendición más grande que podemos tener. Y parece muy loco el concepto, ¿cierto? Pero es que los conflictos son el gimnasio que nos permite desarrollar los potenciales que tenemos en la forma de administrar la mente, en poder abrirnos al mundo espiritual de Dios. Entonces, ahí está ese pasaje de Santiago 1:2 que dice que tengamos el máximo de alegría cuando nos llegue un conflicto. Dice, porque ese conflicto le va a probar la fe y la prueba de la fe le va a producir paciencia. Y si usted vive ese proceso de la prueba de la fe y la paciencia, dice, va a crecer, va a ir a otro nivel y va a ir entrando en la perfección y no te va a faltar cosa alguna. No te faltará cosa alguna. O sea, es el entrenamiento de la vida. La gran mentira que tenemos en nuestra mente es que el no tener conflictos es lo que nos permite ser felices. En el diseño de Dios es lo contrario. Dice, póngase muy feliz cuando tenga que pasar por pruebas de fuego. Pero si las pasa conmigo, dice, pues vas a recibir la conquista de ese paso al otro lado. Otra de las cosas interesantes que también les digo que vale la pena tenerla como un anclaje en nuestro interior, es que el paso por la tierra es efímero. Es decir, en esta época que he visto morir tanta gente amiga en el entorno, eso es lo que nadie discute. Yo hasta ahora no he visto el primero que se pare a decirme yo nunca voy a morir. O sea, la tenemos garantizada todos. El punto es a dónde voy a aterrizar. Entonces, lo que Dios nos dice es que aquellas cosas
que aquí en la tierra queden como injustas, serán justificadas cuando lleguemos a la dimensión eterna. Dice, toda lágrima será recompensada. Y el libro de Hebreos en el capítulo 11 dice que muchos que creyeron, que le creyeron a Dios y que tienen, digamos, estas promesas claras del Señor, muchos no recibieron las promesas aquí, sino las recibieron allá. Entonces, lo que no recibamos acá lo vamos a recibir allá en el otro lado. De manera que qué bueno meditar en esto, practicarlo, trabajarlo y volverlo real en nuestra vida. Si alguien más quiere compartir algo. Buenos días. Medardo, ¿cómo estás? Adelante. Bueno, por acá estoy que me tocó dejar a mi hija que está haciendo un curso de reanimación, y entonces si escuchan bulla, pero no me quería perder el tema, entonces me estacioné por acá. Muy Muy, amable. muy importante porque a uno le venden la idea y al principio de que estar en los caminos de Dios es, como dice por allá en una iglesia, pare de sufrir. Y son también las circunstancias con que arrastramos por nuestra crianza, por nuestros padres. Y eso, ese pasaje de Filipenses 4:8, pues yo creo que cada uno lo habremos leído muchas veces. Pero qué chévere es encontrarse que Dios también le pide a uno esa sabiduría para enfrentar esos conflictos y esas situaciones y entender los tiempos de Dios, que es muy importante, porque nosotros nos han enseñado a todo flash, a tomarse un café ya instantáneo, a una pizza que ya está lista, a un microondas, y muchas veces las cosas de Dios son procesos y son cambios que nosotros debemos vivir. Ha sido pues una experiencia estar compartiendo estos temas. Doctor, muchas gracias. Y sí, esto nos ayuda cada vez a interactuar más y a comunicarnos más con Dios y a ver esas realidades y como usted siempre expuso en un tema, esas mentiras versus verdades. Cada vez a mí por lo menos me desmonta más cosas que tenía en mi cabeza. Y hoy pues me aclara muchas cosas. Que la gloria sea para Dios. Muchas gracias. Gracias, Medardo. Sí, esto es una reingeniería mental espectacular. Y mira que cuando tú dices que recibimos esa sabiduría y ese poder de Dios para pasar los conflictos, eh, es esa parte misteriosa donde aquello que humanamente parece sufrimiento, después se torna en unos procesos espectaculares. Uno va llegando a un punto donde cada vez que le llega algo complicado, uno ya lo que empieza a pensar y a hablar con Dios es, ¿con qué me vas a sorprender? Porque nada de lo que nos pasa si nuestra mente lo clasifique en bueno, regular o malo, Dios dice en Romanos 8:28 que lo va a utilizar para bien. Entonces es como ese punto de decir, eh, bueno, ¿en qué nos irás a sorprender ahora con esta situación que estás permitiendo en nuestra vida? Se trata de eso, ¿no? Bueno, mis queridos amigos y hermanos, eh, aprovechemos este espacio. Yo sé que esa madrugadita a las 7 a veces a muchos les cuesta por toda una semana de trabajo, en fin, pero invitemos a otros, animémonos a que este espacio sea ese momento de nutrirnos como hombres y de trabajar mucho el liderazgo que necesitamos. De manera que para concluir, primero debo definir si tengo una genuina relación con Dios, si de verdad he nacido de nuevo,
si estoy experimentando lo que es el que se caiga el velo de la ignorancia, del engaño, de la mentira, en el caso de los hombres, del machismo, de la prepotencia, de la agresividad, todos esos cánceres que nos destruyen y hacemos daños y que Dios no lo diseñó en nosotros. El adquirir sabiduría y el administrar nuestro aeropuerto cerebral definitivamente es espectacular. De manera que necesitamos es empezar a pedirlo. Recuerden que también nos enseña la palabra de Dios que dice que si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará conjuntamente con Él todas las cosas más allá de lo que pensemos o creamos, según su buena voluntad? Entonces, esto de estar ejercitando nuestros procesos mentales todo el tiempo y pidiéndole a Dios que nos permita recibir de Él lo que Él nos quiere entregar, es la esencia de los procesos transformacionales. Vamos a orar para terminar. Amado Dios, gracias porque todo lo tienes perfecto en tu plan, en tu diseño. Ayúdanos a no distraernos. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos como nos motivas allí en Filipenses 4:8, a entender que todo lo que sea verdadero, lo que sea amable, lo que sea puro, que sea justo, que sea digno de alabanza, en esto pensad, dice tu palabra, en esto pensad. Danos hoy la sabiduría, Señor, para poder depurar nuestra mente de aquellos pensamientos que no tienen el respaldo en tu palabra ni en tu espíritu, sino que podamos llevar a comprender para qué nos creaste y a comprender también que tu plan para nosotros es perfecto. Gracias te damos, Señor, por este espacio. Bendigo cada familia aquí representada, cada ciudad, cada país. Poder también, Señor, pedirte que nos sorprendas con esa luz y esa guía que nos das cada día. Hoy renunciamos, Señor, a los engaños, a las mentiras, a las intenciones humanas, para que tu perfecto plan, que es bueno, agradable, nos guíe en este camino. Protege nuestras vidas y nuestras familias, Señor, en estos tiempos peligrosos de pandemia. Y también decirte, Señor, hoy clamamos por todos aquellos que están necesitados de un milagro, por cada familia que nos has pedido, Señor, orar y clamar por ellos. Hoy intercedemos y te pedimos, Señor, que nos permitas ver tu gloria. Quedamos, Señor, en este fin de semana bajo tu bendición, entregándote el resto de este año de nuestra vida para que se haga tu perfecta voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo grande. Un abrazo, Carlitos. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Chao. Saludos para todos. Feliz fin de semana para todos y que Dios les bendiga. Gracias, Carlitos. Medardo, que Dios te bendiga. Lo mismo, Rafael. Que Dios siga proveyendo medicina y sanidad para tu cuerpo en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Un abrazo, mi hermano. Bueno, lo mismo. Feliz fin de semana para todos.